el desmalezamiento cuando con un solo operador y una mochila se soluciona el problema. Bien, ese es el criterio o el argumento, ¿no? Y que no hay ningún producto biodegradable, de bioremediación que lo reemplace. Uh-huh. Ese es el otro argumento. Bueno, uno de los aspectos de este tema que venimos siguiendo, pero decíamos, en la búsqueda también de aportar desde nuestra propia universidad, cómo se viene mirando, qué se viene produciendo en materia de conocimientos, cómo se viene reflexionando en perspectiva histórica también lo que pasa con el sector productivo. Está en línea el doctor Lisandro Rodríguez, que es docente, investigador de nuestra universidad, es profesor de historia, uh-huh, pero después nos estaba explicando, se doctoró en la Universidad Nacional de Quilmes y uno de sus temas o su tema de investigación tiene que ver con la yerba mate. Lisandro, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos. Hola, buenas tardes. Hola Alicia, hola Miguel. Un saludo a toda su audiencia. Gracias por atendernos. Lisandro, en principio, contanos qué estabas investigando en relación a la yerba mate. Bueno, mi tema de investigación es la agroindustria yerbatera argentina, uh-huh, en toda la cuenca productiva, es decir, desde el norte de Corrientes y toda la provincia de Misiones. Estudié las formas cooperativas de pequeños y medianos productores y ahora estoy trabajando y analizando formas de producción alternas y de comercialización también alternas. Entonces escuchaba muy atentamente a la introducción que uh-huh, estuvieron haciendo el tema, y me vino inmediatamente a la mente experiencias de pequeños productores que, por ejemplo, de producción de yerba mate agroecológica, uh-huh, que allí ellos ya proponen la eliminación del uso de agrotóxicos, uh-huh, entonces tienen toda una experiencia ya vinculada a ese tipo de producción, que en este escenario, en este contexto, no deja de ser una forma de resistencia, ¿no?, y de persistencia en este contexto tan marcado por el mercado, justamente. Uh-huh. Lisandro, bueno, la primera cuestión que se me ocurre tiene que ver con algo que estábamos charlando con Alicia todos estos días, y es la situación compleja que le toca vivir a toda cooperativa pequeña en un mercado totalmente liberado como donde los tiburones grandes están con una velocidad notable, ¿no? Digamos que esto es una situación de mucha fragilidad para lo que serían, para digamos, tus objetos de estudio, o sea, los pequeños productores asociados. Sí, ahí tenemos, el escenario es complejo para todo el sector, ¿no? Sobre todo para los pequeños y medianos productores, el escenario es adverso, más que complejo. Uh-huh. Entonces están en una situación hasta regresiva. Claro. Entonces, en perspectiva histórica, por ahí hablábamos un poco fuera de línea, es revisar toda esta cuestión y todo este escenario que lo vivimos nosotros aquí en Misiones, bueno, en toda la Argentina, con la ola de desregulación de la década del 90. Allí se suprime y se elimina la Comisión Reguladora de la Yerba Mate, que era un ente que reguló toda la actividad desde la década de 1930, 1935 más específicamente, hasta 1991. A partir de allí empieza un proceso en toda la agroindustria yerbatera, que es el proceso de concentración y asimetría, esto que marcaba vos, Miguel, de esta diferencia cada vez más notable entre un pequeño productor y un plantador o un industrial o un molinero. Uh-huh. Entonces ahí tenemos una brecha cada vez más amplia. Y esa brecha en este contexto con las políticas actuales, que no tenemos que olvidarnos que el de nuevo está vigente, que se aprobó la ley base, digamos, y que la desregulación aparece nuevamente como una política de Estado, porque no deja de ser una política de Estado, por más que quieran decir, bueno, hay que eliminar todas las cuestiones de Estado, es una política de Estado que apunta a la supresión de un ente que no tiene las características de la CRIM, pero que busca eliminar todo tipo, entre comillas, de control o de estipulación entre esto que nosotros decíamos el precio de la materia prima, ya sea de hoja verde o de hierba canichada. Uh-huh. A partir de la libre oferta del mercado sabemos lo que pasó en la década del 90 y en la actualidad, en este escenario tan adverso para el pequeño productor, es mucho más complicado, porque ya venimos arrastrando toda esta situación en términos históricos. Yo siempre menciono que, bueno, que el mercado nacional de la yerba mate, la comercialización,
hay 2 empresas que concentran más del 80% de la comercialización. Y allí no están las pequeñas cooperativas, como mencionabas vos, Miguel. No aparecen. Claro. Entonces, la situación es complicada para el pequeño productor y para las entidades que los nuclean, las asociaciones, ya sean cooperativas clásicas, como nosotros conocemos, básicamente cada localidad de Misiones tiene una cooperativa yerbatera que está vigente o que en su momento aglutinó a estos pequeños productores. Esa situación hoy es muy compleja. Vos mencionabas el DNU y la ley bases ahora, ¿no? Los pequeños productores fueron tal vez en la provincia los primeros que rápidamente salieron a advertir lo que significaba sobre todo el DNU y la quita de facultades del INIM. Pero a pesar de eso, todavía hay como una expectativa acerca de lo que este gobierno nacional puede hacer en relación a ese sector, que muchos de ellos además acompañaron votándolo, digamos, a Milei. ¿Qué ves ahí? Sí, ahí, Alicia, es claro lo que marcás, es muy importante eso, porque bueno, ahí tenemos, en términos hasta, hay una contradicción allí, ¿no? Es cierto este respaldo que tuvo en varios municipios del interior de Misiones, en zonas productivas, producción de yerba mate, y bueno, producción rural, no solo de yerba mate, porque hay otras producciones como el té o el tabaco, que acompañaron las propuestas de la actual gestión. Quizás, no sé, no podría meterme en la cabeza de cada uno de ellos y decir, bueno, lo respaldó por esta o por aquella medida o promesa de acción, pero nosotros vimos o escuchamos y seguimos esa campaña que desde el minuto 1, digamos, apuntaba todo a disolución de entes reguladores. No tenemos tampoco que, obviamente, glorificar al INE si que era una institución perfecta, ¿sí? Obviamente que es una institución, dentro de esa institución hay disputa, lucha de poder como en toda institución, y ni hablar de una institución donde se juegan tantos intereses políticos como económicos, porque no podemos desconocer que esa es la realidad hacia el interior del INE. Entonces quizás ahí hubo una especie de confusión y hay, como mencionás vos, Alicia, que todavía hay gente, pequeños productores, que están con esta, yo ya no diría este cheque en blanco, pero sí esta confianza de decir, bueno, un tiempo más y de ver hasta dónde llegamos, pero me parece que la realidad lo está superando. La apertura de las importaciones, por ejemplo. Claro. Es un golpe directo al pequeño y mediano productor. Quizás no al gran productor, porque el sector industrial y molinero tiene espalda para soportar. Tampoco creo que vean con muy buenos ojos esta apertura de importación y que ingrese en el territorio nacional yerba mate extranjera. Me parece que también lo ven como una competencia. Pero para el pequeño productor y para las cooperativas que comercializan con marca propia, que yo siempre marco que ahí está la resistencia de las entidades asociativas, de comercializar con marca propia y de resistir de esa manera. Cada vez es más difícil, es muy complicado que una cooperativa logre imponer su marca en un radio mayor a su localidad. Bueno, hay cooperativas que ya están obviamente plenamente consolidadas. No quiero hacer publicidad, pero por ejemplo la cooperativa de Diego en Corrientes o la de Andresito acá en Misiones tienen otro mercado mucho más amplio que otras cooperativas de menor capacidad productiva. De hecho están entre las 10 comercializadoras también, ¿no? Sí. Andresito, Liebig y también la cooperativa de Monte Carlo están y la de Tipo están en ese lote de entidades que concentran o que tienen acaparada la góndola de los supermercados. Bien. Lisandro, si bien puede decirse que es temprano y entraríamos ya en el territorio de la especulación, pero da la impresión, vos sos profesor de historia, docente de historia, investigador en esto, que estamos frente a un proceso de reconfiguración del sector si esto persiste como va, digamos, seguimos con un mercado totalmente desregulado y sin ninguna regla que regule el mercado. Sí, yo recuerdo que en el plan estratégico 2013-2020 que lo había elaborado el INIM, ya marcaba esta situación de que en un escenario desfavorable de libre competencia
incluso el pequeño productor, y es una frase fuerte, ¿no? Estaba en situación límite hasta desaparecer textual del inicio. Entonces, ese era como un llamado de atención. Nosotros vemos distintas formas de que en el escenario de la agroindustria yerbatera estos grandes molinos ocupan cada vez más allá de esta integración vertical, ocupan cada vez más lugar, cada vez más acaparan, concentran. No solo es la cuestión de fijar el precio de la hoja de la yerba, de la hoja verde y la canchada, sino existen otras normativas que el promocionaba. Por ejemplo, el límite de la plantación de 5 hectáreas por año, ¿no? Allí vamos a un punto clave. Para un pequeño productor 5 hectáreas es mucho, porque implica un proceso de inversión económica, implica muchísima lógica hacia el interior de esa unidad productiva. Para un gran productor, obviamente que va a salir con los tapones de punta, porque 5 hectáreas no significan nada, allá la cantidad de hectáreas que tiene. Si eso se elimina, nuevamente el que va a tener la capacidad de ampliar la producción o las hectáreas son los grandes molinos, con esa integración vertical, que cada vez necesitan menos de los pequeños productores. Y hay otra realidad, que muchos molinos ya compran directamente a las cooperativas la yerba molida y estacionada. Entonces básicamente lo que hacen es empaquetar con su marca y lo venden al mercado. Y las cooperativas muchas veces caen en esta necesidad, porque tienen que vender el producto a sus socios. Claro. Entonces tienen que sacar el producto. Y si no pueden sacar con marca propia, porque además el radio es muy limitado, tienen que vender, hacen todo el proceso. Hoja verde, secado, hoja canchada, molienda gruesa, molienda fina, estacionamiento, y no pueden vender con marca propia, y lo venden a un molino. Y el molino lo que hace es vender con su marca. Claro. Sí. Molino o cadena de distribución supermercadista que vende las famosas marcas propias, digamos, ¿no? Claro, son gente que no tiene un solo yerbal, pero tiene yerba. Y ni siquiera están acá, digamos. Exactamente, totalmente. Sí, por eso también ahí estaba la discusión, ¿se acuerdan del envasado en origen? Sí. O sea, hay muchas otras cuestiones que obviamente que a nosotros, lo que está inmediatamente frente a nosotros y la discusión más urgente suele ser por una necesidad económica el precio. Obviamente que la bandera histórica de lucha del pequeño y mediano productor es el precio de su producto. Pero hay un abanico amplio que incluyen otras series de normativas que también deberían apuntar a sostener al pequeño y mediano productor. Entonces ahí es donde yo creo que también, como mencionaban usted al principio de la nota, que debe haber una articulación entre los distintos sectores de la sociedad, y la universidad no puede estar al margen de eso. Claro, tal cual. De ninguna manera debe estar al margen. Nosotros, en este sentido, donde las ciencias sociales también están en el ojo de la tormenta, y bueno, ¿por qué se financia investigaciones en ciencias sociales? Uno cree que lo que investigamos son aportes para el diseño de políticas públicas. O sea, investigamos, estamos con los productores, con las cooperativas, damos resultados de esa investigación, publicamos en artículos de revistas, en capítulos de libros, pero también allí hay una base que el Estado puede tomar para generar políticas públicas. Muchos de los trabajos de los colegas y las colegas, que son excelentes, aportan herramientas, datos, y dicen, bueno, la brecha es cada vez más amplia. Los pequeños y medianos productores buscan esto. Entonces, ¿por qué no se toman en consideración estas cuestiones? Claro. Allí hay una pregunta, ¿no? Lisandro, estábamos pensando en realidad, con Alicia lo venimos charlando hace bastante también. Ya somos periodistas que hemos atravesado un par de décadas por lo menos, y algunas de estas cosas ya las vimos, obviamente no exactamente iguales, pero muy parecidas. Entonces es de esperar que también aparezcan un montón de problemas asociados. Los jóvenes que se van de la chacra, es decir, la migración campo-ciudad, procesos de concentración de la tenencia de la tierra, un proceso que ya se había iniciado, se detuvo un poquito, pero que puede llegar a continuar muy rápidamente, cambios en la producción, que en la matriz productiva en general, es decir, realmente puede ser un golpe del que no alcanzamos a ver todas las consecuencias. Sí,
la palabra de puede ser un golpe me la quedo porque es así como lo describís, Miguel, es por eso digo, la situación, además de ser compleja, es muy adversa, porque muchos pequeños productores, más allá de esta necesidad económica que está claro y es latente y no podemos negar, no pueden o no van a lograr hacer un proceso de conversión productiva, no van a ir al compás de este rediseño de la estructura agraria que mencionás vos. Entonces, ¿qué pasó en la década del 90? Lo que vivimos en la década del 90, lo que ya experimentamos, toda esta realidad que hoy parece que la estamos reviviendo. Muchos pequeños productores vendieron sus unidades productivas, vendieron sus chacras de 2, 5, 6 hectáreas, 10 hectáreas. Este segmento fue el más golpeado en la década del 90. Entonces muchos vendieron esas unidades productivas y ahí vamos viendo este rediseño del paisaje agrario en Misiones, en la zona norte, es cada vez más el avance de la forestroindustria, por ejemplo. Eso te iba a preguntar, ese rediseño, ¿qué lugar le queda a la producción de la yerba mate? Y en este caso... Claro, el avance de la forestroindustria, por ejemplo, lo que hace no solo desplazar a las unidades de yerba mate, sino no solo desplaza la producción y a los productores, sino que también desplaza la mano de obra. Entonces ahí hay otra cuestión. Es toda una estructura agraria montada en estas decisiones políticas, de políticas económicas que lo que hacen muchas veces es no contemplar el todo, ¿no? Es decir, bueno, vamos hacia esta dirección porque esto va a generar, pero no apuntan a un análisis holístico, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué pasa con eso? Nosotros vimos, cada vez vemos en la zona norte, sobre todo en el Alto Paraná, el avance de la forestroindustria, y en el avance de la forestroindustria no hay pequeños productores. Eso lo sabemos, digamos. De hecho, sabemos los nombres de las empresas transnacionales todas que están detrás de la forestroindustria. Existen muy pocas producciones agroindustriales en la Argentina donde los pequeños y medianos productores tienen una fuerte incidencia. La agroindustria terratera es una de ellas. De que si este proceso de descomposición en términos estructurales continúa, no sé si va a ser lo mismo de acá a un par de años. No sé si vamos a poder decir de acá a unos años, la agroindustria terratera es una de las agroindustrias de la República Argentina que tiene fuerte peso o fuerte incidencia de pequeños y medianos productores. Ahora, me quedé pensando un poco en lo que vos venías trabajando. ¿Cuánto influyó esta decisión del gobierno nacional con el DNU? Si bien venías marcando este proceso de concentración, un mercado muy asimétrico, todo lo que se venía planteando, pero cuando uno habla con los productores, te decían que venían de alguna manera piloteándolo hasta el año pasado, pero aparece el DNU, la desregulación y la apertura de importaciones, y es como que tiraron una bomba en el sector productivo, digamos, ¿no? ¿Por qué fue tan así, digamos? Hay que marcar también que obviamente es el resultado de un proceso histórico y obviamente que el escenario del año anterior no era favorable, no es que se pasa de un escenario súper favorable a un escenario totalmente desfavorable. No hubo ese cambio brusco, esa ruptura, ¿no? Había una continuidad de políticas que los pequeños y medianos productores consideraban que eran contrarias a sus intereses. Uno de ellos eran los impuestos. Yo recuerdo que la CAME hace un par de años elaboró un informe donde explicaba que el 33% del valor del paquete de yerba mate de 1 kilo eran impuestos. Entonces también había una cuestión que revisar. Muchos pequeños y medianos productores, pero sobre todo pequeños productores, cuando yo iba a entrevistarlos a sus unidades productivas, decían, bueno, ¿por qué la estampilla de vinilo, que es el sello para que circule en la yerba, tiene el mismo valor para un pequeño productor y para un gran productor? Había que motorizar políticas por sector y por segmento. Lo que estamos ahora es hasta la eliminación de todo tipo de regulación. Claro. Entonces es súper complicado el escenario.
Me quedé pensando un poco también en las resistencias de las que hablabas para, de alguna manera, poner en escenario también esto que están pensando muchos de estos productores que están acostumbrados también a resistir en contextos muy difíciles, ¿no? Como para cerrar, por lo menos por mi parte, la charla. ¿En qué pensás vos cuando pensás o cuando planteás esto de las alternativas o las resistencias? Claro, nosotros en ese escenario de regulación vimos, y todavía está en el imaginario social, el famoso tractorazo, que si ustedes hacen memoria reciente, tuvimos, apenas se conoció lo del DNU y lo de la ley base, hubo un acto simbólico hacia Posadas nuevamente, rememorando esa situación del tractorazo. Allí nosotros hay muchísimos productores, pequeños y medianos productores, que resisten, y esa resistencia es política, es en clave política, pero también resisten y persisten a través de acciones de estrategias productivas, por ejemplo, lo que yo mencionaba, la estrategia de la yerba agroecológica. Buscan alternativas de persistir en un mercado que cada vez es más desigual, cada vez más concentrado, cada vez más asimétrico. Y allí tenemos hierbas agroecológicas, en su momento fue la experiencia de recuperar los barbacoa, que acá nosotros en la región conocemos, digamos, ese proceso de secado. Entonces, la estrategia de mantener las cooperativas u otras formas de acción colectiva, en su momento se intentó motorizar un consorcio yerbatero, que también allí el Estado provincial pidió cierta injerencia, y de motorizar un consorcio que pueda permanecer en el mercado yerbatero con una marca cooperativa. La discusión es hacia el interior, obviamente, de esa entidad, no se han resuelto, por eso no se han consolidado, pero hay formas. Yo creo que la agroindustria yerbatera y los pequeños y medianos productores tienen esa estrategia de resistir y de persistir. Si no tuviesen eso, no estaríamos hablando hoy de pequeños y medianos productores, estaríamos hablando únicamente de un sector netamente industrial, concentrado. Y ni que hablar de los tareferos, ¿no? Lisandro... Ni que hablar de los tareferos. Los tareferos son históricamente, las y los tareferos, el sector más postergado de toda la agroindustria yerbatera. Históricamente, ¿sí? Desde la constitución misma de esta agroindustria yerbatera a principios de la década de 1920, en términos industriales, muchos dirán, bueno, no te olvides del periodo anterior donde estaba la figura del mensú, digamos. Entonces, históricamente es el sector más postergado. De hecho, hay un estudio que hizo Leuco el año antepasado, en el 2020, si mal no recuerdo, donde estipulaba que de cada 200 pesos de la producción de hierba, solo 1,90 peso iba para el sector tarefero, para que tener una idea. Sí. De lo asimétrico que es, ¿no? Lisandro, queremos agradecerte este tiempo aquí en la radio de la universidad. Seguramente vamos a volver a charlar porque claramente el tema de yerba mate nos atraviesa, no solamente porque consumimos la yerba, consumimos el mate, sino también porque hay miles de entre pequeños productores, tareferos y tareferas que están afectados por lo que pueda pasar en este mercado, entre comillas, yerbatero. Así que mil gracias. No, gracias a ustedes, de verdad, gracias Alicia, gracias Miguel por el espacio, porque es muy bueno que desde la universidad también nosotros podamos acompañar toda esta etapa en la que está viviendo el pequeño y mediano productor, que más allá de que la agroindustria yerbatera sea el objeto de estudio, allí también hay sujetos y que hay que acompañar este proceso. Así que bueno, muy agradecido por el espacio y cuando busquen, a disposición. Muchas gracias, Lisandro. Gracias. Lisandro Rodríguez es docente investigador de nuestra universidad. Su tema de investigación